Gloria al Señor. Y una vez más nos encontramos, ¿no?, con un Jesucristo que, como venimos diciendo constantemente, hermano, la misión principal de Jesús fue predicar el Evangelio, las buenas noticias, ¿no?, y morir por nosotros en la cruz, ¿no? Es la conclusión, ¿no?, de para lo que Jesucristo vino a esta tierra, ¿no? Salvarnos a nosotros, ¿sí? Es la esencia del Evangelio, ¿sí? Salvar al hombre pecador, a la mujer pecadora, que estábamos condenados al mismo infierno. Pero mientras hacía estas cosas, vemos que mientras estuvo en la tierra, constantemente, lo hemos visto, el otro día hablamos de la mujer con flujo de sangre, vemos que aparecían personas con enfermedades físicas, terribles también para la época, ¿no? Y en este caso, mientras él iba, dice que yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ¿sí? Y bueno, hay que saber un poquito de qué se trataba ser una persona con lepra en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo se consideraba una enfermedad casi como una maldición también, pero bueno, era una enfermedad que era bastante común en esos tiempos, ¿sí? Y el Señor había instruido a los sacerdotes, eso está en la Escritura, ¿no? Está en el Levítico, Deuteronomio, todos estos primeros pasajes de la Biblia. Había instruido a los sacerdotes para reconocer los diferentes tipos de lepra, porque habían diferentes tipos de lepra, ¿sí? Y también los había instruido a través de la Escritura para que cuando se presentaba un leproso, ¿no?, ellos pudieran ver si había cambio o no había cambio según el color de la piel, ¿no?, porque es una enfermedad de la piel la lepra. O sea que de alguna manera eran un poco los médicos en esa época y dentro del pueblo de Israel. Eran los sacerdotes que Dios había instruido a través de la palabra, ¿no? Estaban preparados para reconocer la enfermedad y reconocer si estaba empezando a sanarse o no, ¿sí? Pero mientras tanto, mientras ocurría esto, los leprosos eran sacados fuera de la sociedad, ¿no?, a lugares apartados, alejados, ¿sí?, justamente para evitar el contagio. Justamente para evitar el contagio, porque esta enfermedad era por contacto, ¿sí? Y por ese motivo también, cuando ellos iban caminando o estaban en algún lado, tenían que estar gritando de que eran leprosos para que la gente se alejara de ellos también. Y si no lo hacían, eran apedreados y eran muertos. Eso decía la ley también. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces yo pensaba, digo, uno piensa en esta enfermedad y decimos, ¿cuánto tiempo, cuántas cosas pasaron? Obviamente en esa época no había antibióticos, no había nada. Era terrible. Muchos perdían una mano, un brazo, luego había secuelas neurológicas también por esta enfermedad, ¿no? Y uno piensa allá atrás. Pero ¿sabe qué? Aún hoy día la lepra no fue erradicada. En Argentina hay lepra todavía, ¿sí? Obviamente esto me llevó a investigar un poquito, ¿no? Y cada año hay entre 300 y 350 casos nuevos, ¿sí? Y quedó un leprosario en Argentina. En algún momento, en el 1900 y pico, habían leprosarios por todo el país. Hoy solamente queda uno, ¿sí? Está en General Rodríguez, acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque sigue habiendo gente con lepra. Hay gente que la traen acá, que es de Misiones, de Chaco, porque por lo general quedó en la zona del noroeste en donde sigue ocurriendo esto, ¿sí? Y los traen y los tienen ahí. Y este leprosario, me anoté por acá el nombre, Summer, es el lugar, el nombre, ¿no? Hoy es una enfermedad curable, pero hay que tratarla, ¿sí? Entonces, bueno, como que hasta puede ser ambulatorio incluso, ¿no? No es como antes. Y bueno, investigando un poquito, resulta que se hicieron barrios alrededor. Hay como 4 barrios alrededor de este hospital, en donde justamente estas personas van a vivir ahí. Dice que en el comienzo, en el año 42, era prácticamente como una cárcel de máxima seguridad. Terrible. Y los tenían ahí, encerrados, excluidos. Y si llegaban a tener hijos, esos hijos se los quitaban.
Y interesante, investigando un poco, los traían a una colonia llamada Mi Esperanza, acá en Isidro Casanova. Porque todavía pensaban que la lepra era hereditaria. No se sabía que no era, bueno, no es hereditaria, bueno, datos, ¿no? Y esto estaba todo amparado por la ley, ¿eh? La ley de la nación decía que debían tratárselo de esa manera y a sus hijos también hacer eso. Mire qué terrible. Pero claro, porque no se sabía, no se conocía, ¿no? Luego, con todos los avances científicos, gracias a Dios, ¿no? Hoy miraba, ¿no?, algunas cosas, ¿no? Familias que viven con sus hijos en esos barrios, ¿no? Chicos que han crecido en esos barrios porque sus padres tenían la enfermedad, pero ahora les permiten vivir en una casa en esos barrios. Estoy hablando hoy, ahora. ¿Me está escuchando? O sea que esto todavía no se acabó, pero voy a las consecuencias que tuvo a través del tiempo, a través de los años, ¿no?, esta enfermedad, y cómo aún hoy muchas veces, por eso digo, uno piensa, bueno, la lepra ya en la Biblia era re viejo, ya no hay más. No, sí hay, y acá en Argentina hay, ¿sí? Y lo que vi muchas personas, o sea, el temor que tienen, ¿no?, por falta de conocimiento también, y aún decía un médico, ¿no?, aún entre el ámbito de los médicos, dice, hay como una especie de temor todavía a eso, ¿no? Pero sin embargo dice que es una de las enfermedades contagiosas, valga la redundancia, menos contagiosas, ¿sí? Pero bueno, le ha quedado, ¿no?, porque lo tenemos en la Biblia por todos lados, la lepra, y decir, es medio, ¿no? A no ser que sea, hay un equipo, ¿no?, que bueno, por algo también decían los leprosos, no sé si saben la historia de eso, del equipo de Santa Fe, ¿no? Bueno, otro tema. Pero ¿sabe qué? Me ponía a meditar en eso, ¿no? Y hoy a nosotros nos ha tocado vivir una pandemia. ¿Cuántos saben? ¿Alguien se enteró? Y había muchas similitudes también con esto. Al principio vieron que, bueno, se alejaba, se había que aislarlo, bueno, al principio digo, ¿no? O sea, todos nos encuarentenamos, no sé cómo decir, ¿no? Nos metimos todo adentro, no podíamos salir, no se podía trabajar, no se podía estudiar, no se podía juntar, no se podía hacer nada, ¿no? Era la idea, ¿sí? Pero lo que sí sigue existiendo es que hoy, si te tienen que internar por COVID, ¿qué ocurre? Te aíslan de tu familia. Nadie te puede ver, eso sigue estando. ¿Cuántos lo saben? Bueno, parece que muchos nos olvidamos. Ya estamos, no, al principio, no. ¿Me está entendiendo? Y ¿sabe qué? A mí, que me toca escuchar, ¿no?, estar mensajeando con personas que están en esa situación, ¿sí?, o tienen a sus padres en esa situación, es terrible escucharlo, escuchar a esas personas pidiendo sanidad, que Dios tenga misericordia de sus vidas. Porque te digo, cuando lo vemos de afuera, todo un espectáculo, no pasa nada. Es verdad, es un espectáculo porque lo miramos desde afuera, hasta que te toca vivir, ¿no? ¿Sí? Y bueno, si tenés la suerte o la misericordia de Dios, mejor dicho, de sobrevivir, está bien. Pero si se te muere un familiar o si te morís, ¿qué pasó? Ya está. ¿Cuántos saben que de la muerte no se vuelve? Uno puede decir, y lo escucho muchas veces, no, esto, aquello, me pasa aquello, y hay una frase que después no sé si es tan cristiana, pero está interesante, ¿no? Porque dice, de todo se puede volver, pero del único que no se puede volver es de la muerte. Listo, ya está. ¿Cuántos saben? Está escrito que el hombre, la mujer, muera una vez y después de esto el juicio de Dios. Por eso es importante que arreglemos las cosas acá y ahora. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí? Y lo bueno de esto, hermano, es ver de que Dios es misericordioso, ¿no? Y tiene amor también por nosotros y por los que viven situaciones tan terribles como lo fue la lepra en su momento. De la misma manera, hoy Dios tiene misericordia también, ¿no?, de aquellos que estamos pasando diferentes tipos de dificultades. Y fíjense que en este caso dice que ellos se acercaron, ¿no?, gritaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En la Biblia tenemos montones de situaciones en donde personas se acercaban, ¿no?, pidiéndole misericordia a Dios. Y uno de los más conocidos por ahí es el ciego Bartimeo, ¿no? ¿Qué decía el ciego Bartimeo? Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba. Y otros le decían, callate, ciego, callate. Era ya de hace tiempo Bartimeo ciego. Pero ¿sabe qué? Él seguía gritando. Hasta que Jesús lo escuchó y le dijo que lo traiga. Dice que se acercaron a Bartimeo y le dijeron, vení, el maestro te llama. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. No cuando que Jesús quiera que nosotros nos acerquemos a Él, que nos acerquemos al Señor. Y lo hizo, y dice que mientras iba, bueno, y el Señor también lo sanó. Recuperó la vista. Es más, también otra historia que ha inspirado también canciones cristianas, Bartimeo, ciego por ver. ¿Cuántos se acuerdan? Tremenda estas historias, pero también de personas que han clamado, que se acercaron clamando a Dios, buscando la misericordia de Dios, porque buscar la misericordia de Dios, hermano, es justamente reconocer que yo o que mi vida es una vida miserable sin Dios. ¿Sí? Por eso tener misericordia está dividida, viene de dos palabras. Viene de cardio, cordia de cardio, que tiene que ver con el corazón. ¿Cuántos saben? Y miseria, de la miseria, de la basura. Así que de alguna manera, hermano, cuando decimos, Señor, tené misericordia de mí, le estamos pidiendo al Señor que meta su corazón en medio de nuestras basuras. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso, tener misericordia es extender la mano con el corazón en medio de la basura. ¿Me está escuchando? Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Eso es lo que hizo Jesucristo cuando vino a esta tierra, hermano. Amén. Caminar en medio de los pecadores, de las pecadoras, extendiendo con su corazón, ¿no es cierto?, tocando personas, sanando, liberando y por sobre todo salvando a las personas de sus pecados. Porque acá tenemos otra cosa también muy particular. En toda la Escritura se relaciona la lepra con el pecado. Jesús no por casualidad sanó leproso, ¿no? Que le digo, eso era una cuestión, era muy complicado y era muy difícil en esa época que se curen, ¿no? Y si iban a presentarse al sacerdote tenían que ser porque ellos creían que se estaban sanando, algo así. Y sin embargo, Jesucristo dice que los escuchó, como escuchó al ciego Bartimeo, ¿no? El otro día vimos a la mujer con flujo de sangre que ni siquiera les pidió, ¿no? Sino que entendimos por qué, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que tampoco podía acercarse a la gente, porque si no la hubieran apedreado también, porque era considerada inmunda en esa situación. De la misma manera, los leprosos eran considerados inmundos. Creo que han visto alguna película también donde veían que los leprosos tenían que andar lejos, por otros lados. Algunos se veía como que vivían en cuevas. No era para nada fácil. Muchas veces eran dejados de lado por sus propias familias, porque lo tenían que dejar. Se tenían que separar. Por eso yo decía, ¿no? Me acordaba las similitudes con la enfermedad hoy del COVID. Que uno no te dejan ni ver a tu familiar. Gloria a Dios. Y lo triste que es, ¿no?, para uno mismo pasar todas estas circunstancias, ¿no? Y estas personas vivían de esa manera. Así que no solamente una enfermedad en el cuerpo, sino la aflicción que te causa en el espíritu y en tus emociones, ¿sí? No poder estar con tus seres queridos, aunque sea en los últimos momentos. Es terrible. Pero sin embargo, Jesucristo tuvo misericordia de ellos. Qué bueno que sea el Señor. Por eso de vuelta digo, misericordia. Para que te acuerdes cuando le decís, Señor, tené de mí misericordia. Para que sepas bien lo que estás pidiendo, lo que estás diciendo. ¿Y por qué tenemos que acercarnos y pedirle al Señor eso? Porque, hermano, mientras estemos en esta tierra seguiremos siendo pecadores comparado con la santidad tremenda de Dios. Aleluya. Pero bueno, dice luego, y aconteció, cuando Él los vio, les dijo, Él los vio. No, también otra cosa interesante. Hermano, Jesús siempre nos ve. Cuando nosotros
Y siempre nos escucha. Por ahí a veces algunos dudan, ¿será que el Señor me escucha? ¿Será que el Señor me ve? Sí que te ve y sí que te escucha. Amén. Ahora el tema es que nosotros escuchemos lo que Jesús nos dice a nosotros. Porque acá Jesús le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y acá otro detalle también importante. Jesús sanó de muchas maneras, de muchas formas hasta acá. Y seguramente, o capaz los leprosos, por ahí podían haber pensado, va a venir, nos va a tocar. O como en otra ocasión, ¿no? Que hizo una cosa media rara ahí con tierra. ¿Me entienden? Pero sin embargo, Jesús ni los toca, ni siquiera le dice, son sanos, porque en otra oportunidad también dijo, eres sano, ¿no? Y sin embargo, en esta oportunidad no le dice absolutamente nada de esas cosas, sino que les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Qué significaba eso? ¿Se acuerdan? Le dije que en la ley estaba escrito eso. Que si uno creía, era leproso y creías que te había sanado, tenías que presentarte a los sacerdotes para que los sacerdotes comprueben de que estabas sano de tu lepra. Como muchas veces uno me dice, sí, el Señor me sanó, bueno, anda al médico y que los médicos comprueben esa sanidad. ¿Sí? No es que yo desconfío del Señor, pero quiero pruebas concretas y reales. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? Y eso es lo que Jesús le mandó a hacer. Lo mandó a los médicos de esa época. Qué cosa, ¿no? Hay muchos días no, pero sí. Mira vos. ¿Y qué hicieron? Y esta es la parte más importante. Ellos escucharon, obviamente, sabían que si se presentaban era porque tenían que decirle a los sacerdotes que fueron sanados. Así que le creyeron a Jesucristo. Y dice que mientras iban, o sea, cuando ellos obedecieron, creyeron la palabra de Jesús, obedecieron a su palabra, eso que hizo que hicieran, moverse. ¿Cuándo se acuerdan la fe en acción, hermano? Si tenés fe, tenés que actuar conforme a tu fe. Y dice que mientras iban, se sanaron. ¿Qué tal? ¿Me entiendes? Y ahí está la parte. Dios no siempre va a obrar de la manera que a mí me parezca o que a mí me va a gustar. ¿Me están entendiendo? Dios. En alguna oportunidad Jesús medio que lo presionaron con eso y Jesús le salió con otra cosa. Maestro, hace tal cosa, ¿no? Eso. O tenemos el ejemplo también del profeta Elías, ¿no? Con el general, con Naamán el sirio, un general que era leproso también. ¿Cómo la tiene el Señor con los leprosos? Y encima era extranjero, ni siquiera era de Israel. Y cuando fue Naamán dice que Elías ni siquiera salió a atenderlo. Le mandó a través de su siervo, de su ayudante, vamos a decirlo así, que se metiera 7 veces en el Jordán. Y se ofendió el general, ¿no? Y decía, yo pensaba va a salir, va a hacer algo, ¿no? Espectacular. Y muchas veces nosotros queremos que Dios, viste, cada cosa espectacular, cuando simplemente, muchas veces, hermano, lo que nos pide es que obedezcamos a su palabra. Y mientras obedecemos a su palabra, el Señor derrama sanidad en nuestro espíritu, en nuestra alma y muchas veces en nuestro cuerpo también. Y a veces ni nos damos cuenta. Por eso muchas personas, hermanos, vienen a la iglesia desarmadas, enfermas, y a medida que van escuchando la palabra, que van conociendo a Dios, se empiezan a sanar. Empiezan a sanar sus heridas, su corazón, su mente. Y en un tiempo vos los empezás a ver. A mí me encanta esto, porque yo lo veo todo el tiempo. Hace años que lo veo todo el tiempo. En aquellos que van obedeciendo, hermanos, van siendo transformados. Y vos decís, qué lindo, ¿no? O muchos van a decir, pero mira, este era el... Sí, pero está transformado. Esta era esa que... Sí, pero está transformada. Y lo vemos, y los demás que están a su alrededor también se dan cuenta, siempre pasa. A mí me encanta eso, pues está buenísimo, porque eso muestra de que el creer en Dios, hermano, no es en vano.
Dios nos sana íntegramente en nuestro interior, pero tenemos que obedecer. Acá está la clave. Escuchar la palabra y obedecer. Y a medida que vamos metiéndonos en la palabra de Dios, nos sometemos a la palabra del Señor, el Señor va obrando en nuestra vida. Si no, no va a pasar. Por eso muchas veces pasa lo contrario. Yo decía el otro día, muchos escuchan el mismo mensaje, tienen la misma palabra, tienen la misma atención, pero no crecen. O se quedan igual. Es eso, no es culpa de Dios. Por eso digo, prestemos atención. En este caso, ellos no dijeron nada, le hicieron caso, creyeron. ¿Sí? Creyeron y se fueron, como le mandó. Y mientras lo hacían, se sanaron. ¿Sabes cuántas veces Dios me sorprendió a mí? No solamente en lo personal, no, sino en lo que tiene que ver con la iglesia, con el servicio a Dios. ¿Cuántas veces alguno lo mandamos a hacer tal cosa? No, pero esto no siento, pastor. Acá nos dijeron que sentían, no sentían. ¿Sabes cuántas veces escuché esa palabra? Aún cuando yo no era pastor, escuchaba de otros hermanos que le decían a mi pastor, es que pastor, que yo no siento. Yo no siento de ir a predicar donde me manda usted, no siento de hacer lo que usted me dice, no siento. ¿Y sabe qué? Así le fue. A todos esos. La mayoría están todos apartados. Muchos con separados, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Y yo aprendí eso, ¿no? Yo no sé si porque fui soldado también, no sé. O por eso tiene que ver con mi forma también, ¿no? Yo no tenía ningún problema. Me mandaban al hospital a predicar, iba al hospital a predicar. Me mandaban a la villa a predicar, iba a la villa a predicar. ¿Y sabe qué? Dios me sorprendía. Y siempre comento esto, por ejemplo, ¿no? Que yo cuento del hospital. Yo la verdad que no quería ir al hospital. No me gustaba el hospital. Nunca me gustó el hospital. La vez que iba, creo que conté el otro día, cuando me sacaron mucho la nariz, que me llevaban. No sé si alguno dice, ¿viste que decía, hay olor a hospital? No sé si le pasa. Y a veces cuando venís parece que te persigue, como que tenés ese olor en la nariz. Bueno, no, a mí no me gusta. Nunca me gustó. Y no quería ir, ¿no? Y una semana me insisten y encima, y yo medio que le esquivaba y le daba vuelta, y claro, y estas fueron al pastor. Pastor, necesitamos un joven que vaya con nosotros. Y le dijimos, hermano Juan, bueno, no me quedó otra. Y fui, como digo, para complacer, o ya cumplí con estas hermanas, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que me quedé 1 año y medio, hermano, yendo todos los sábados al hospital 21. Y en los días de semana también. Y cuando iba, empecé a hablar por persona y vi la mano sanadora de Dios. 24 años tenía. ¿Sí? 24 años. Por eso digo, y yo me sorprendió, hermano, cuando obedecemos, por eso ahora ya me refiero al servicio a Dios también, ¿no? Que muchas veces no queremos hacer cosas, o esperamos, o retrasamos, o lo dejamos para después. Cuando Dios quiere sorprenderte con cosas tremendas. Y yo me sorprendió, yo quedé, y eso me ayudó mucho a crecer, a fortalecer mi fe. Vi enfermos sanados que después iban a la iglesia a testificar. También vi algunos endemoniados, ¿no?, que se manifestaban ahí. Que no me querían, la familia me sacaban, porque aparecía yo y se manifestaba el demonio. Ahora capaz que se manifiesta por otra cosa, pero si me ven. Yo aparecía con mi Biblia ahí, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Me entienden? Y vi la mano tremenda del Señor, pero de muchas formas, y crecí en muchas cuestiones también, ¿no? Pero si no lo hacemos, no podemos crecer. Por eso digo, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces decimos, sí, Señor, hacer tu voluntad. O decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y después el Señor te dice, haz esto. En lo espiritual, te estaba hablando de obedecer su palabra, o en un servicio, en lo que sea dentro de la iglesia. Y seguimos, sí, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no hacemos nada. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, después, no podemos ver la mano poderosa de Dios, o no la vemos, ¿no? Pero te digo, eso también es parte, por eso yo creo, hermano, yo sé que Dios puede sanar, porque lo he visto también. Lo he experimentado y lo seguimos experimentando. Con el tiempo fuimos aprendiendo también que no hacía falta como que yo haga, a veces, tocar a una persona, sino clamando a Dios unidos, creemos que Dios lo puede hacer, y lo ha hecho, y lo hemos visto. Y lo seguimos viendo, y creo que mientras estemos acá, lo seguiremos viendo también. Porque dice la misma Escritura que la oración del justo tiene mucho poder. La oración de varios justos, imagínate,
Por eso, hermanos, qué bueno que es poder estar plantado dentro de la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque tenemos muchos beneficios. Yo no sé, pero antes me acuerdo que uno trabajaba en negro, ¿no? Porque se hacía trabajar, ahí todavía se sigue trabajando en negro, ¿no? Pero me acuerdo que cuando uno anhelaba mucho tener un trabajo en blanco. ¿Por qué? Por los beneficios, se decía en esa época, ¿no? Por los beneficios. ¿Y cuáles eran los beneficios? Tener una obra social, ¿sí? Si te enfermas tenías un lugar a donde ir. El salario, porque ¿cuántos saben que la asignación universal por hijo no la cobraban todos antes, ¿eh? Solamente la cobraban los que trabajaban en blanco. Mire si no era injusta la cosa, ¿no? O sea, encima que no laburabas no te daban nada por tu hijo. A ver, ¿me está entendiendo? Si no tenías trabajo. Ahora, si trabajabas en blanco, ahí recién te pagaban el salario. Era una cosa media rara, ¿no? Pero bueno, yo tuve muchos años trabajando en negro, nunca cobré un peso por mis hijos. Y mire que tuve 4, pero bueno. Y así, bueno, otro tema, ¿no? Pero pensábamos en eso, ¿no? Yo digo, de la misma manera, hermano, en la iglesia tenemos beneficios por estar. Y el otro día, compartiendo la meditación con los hombres, el martes pasado, veía algo que yo le decía a los hermanos mientras lo estábamos haciendo, y ahí se me vino esa parte, porque la verdad es que no lo había visto de esa manera, ¿no? En donde dice que un hombre tenía una tierra, ¿no? Y tenía una higuera. No era Naví, ¿cuántos se acuerdan? Lo que hicieron la meditación. Fíjese, era un viñedo, ¿no? O sea, no era un lugar de higos, pero tenía una higuera ahí. Y dice que hacía 3 años que venía y no encontraba fruto en la higuera. Entonces, ¿qué dijo el dueño de la tierra? Le dijo al encargado, le dice, cortala la higuera, ya está. Encima que no tiene fruto, dice, ¿para qué va a seguir inutilizando la tierra? No, y bueno, es un pasaje que yo conozco hace años, pero digo, ¿cómo es? No? Porque la palabra siempre nos habla, ¿no? Nos renueva, de vuelta, es viva y eficaz. Inutilizando la tierra. Yo entendía perfectamente a qué se refiere con inutilizar la tierra. Porque todo árbol, toda planta, hermano, necesita los nutrientes de la tierra, ¿sí? Para poder sostenerse, para poder mantenerse viva. Pero se está comiendo, está consumiendo a esa tierra. ¿Y qué estaba diciendo entonces el dueño? No, que esos nutrientes los utilice una planta o alguien que dé fruto. Y me puse a pensar, y me llegó a pensar, ¿no? En la iglesia de Cristo. Yo le decía a los hermanos, porque en la iglesia de Cristo hay nutrientes, hay dones, hay ministerios que nos nutren. Yo cuando estoy en reunión de hombres, hermano, por eso lo que se pierde en la reunión de hombres no tiene idea de las cosas que se pierden. Lo que se pierde en la reunión de mujeres no tienen idea de las cosas que se pierden. Las reuniones de jóvenes, ¿por qué? Porque mientras meditamos la palabra, recibimos los nutrientes, hermanos, que nos sostienen en lo espiritual. Y yo, siendo el pastor de la iglesia, hoy me toca ser el pastor de la iglesia, yo escucho a los hermanos las cosas que comparten y también recibo, soy nutrido también. ¿Cuánto están entendiendo? Y eso creo que también con lo que yo comparto. Y mientras lo hago, el Señor me sorprende con esto. Y me llevo a pensar en eso, ¿no? ¿Será que damos fruto? O le dije a los hermanos, preguntarnos nosotros mismos, ¿estamos dando fruto para el Señor? Porque la tierra, yo hice una pregunta, ¿la tierra es la iglesia? Y dije, sí, la tierra que tiene los nutrientes necesarios es la iglesia de Cristo, es el conjunto, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿será que estoy dando fruto? ¿O solamente estoy comiendo los nutrientes que me da la iglesia? ¿Cuánto están entendiendo? Qué pregunta, ¿no? Porque digo, nosotros estamos acá, hermano, estamos bajo una cobertura de oración. Tenemos un problema, podemos clamar, tenemos cobertura de oración. Y Dios está escuchando. Los ojos del Señor están acá ahora mirándonos, hermano. Nos reunimos, no nos reunimos porque sí, nos reunimos por mandato de Cristo, porque Él lo dijo. Y cada cosa que hacemos lo hacemos porque Él lo dijo. Y mientras lo hacemos, el Señor nos bendice, nos nutre, nos fortalece, nos sorprende. ¿Cuánto quiere que el Señor los sorprenda? Muchos tienen por el miedo, no, pero si hago esto. Bueno, si el Señor te mandó a hacerlo, hazlo, que el Señor te va a sorprender.
Y va a ser para bien, no va a ser para mal. ¿Cuánto están entendiendo? Ahí como dije, yo nunca tuve problemas, porque bueno, me decían, listo, yo iba. Hasta en situaciones que por ahí no era tan buena, ¿no? Y Dios me sorprendió también. Siempre cuento en una situación que estábamos por hacer una campaña en una esquina. Y digo porque a mí no me resultó nada grato. Para que entiendan mi grado de obediencia. Estamos armando una campaña de equilibrio en una esquina, teníamos la silla, los equipos, todo ahí preparado y se venía una tormenta, ¿no? Estaba todo negro, ya empezaban a caer gotitas. Y yo dije, bueno, ya está, se acabó la campaña, guardamos las cosas. Y viene el pastor anciano, bajito, viene y me para así, me toca, me mira, dice, hermano Juan, dice, párese ahí, agarra el micrófono y reprenda la tormenta, me dice. ¿Usted qué haría? Yo se me cruzó por la cabeza y le iba a decir, pastor, ¿por qué no lo hace usted? Todos los hermanos ahí, los hermanos, vos lo veías, ya estaban agarrando la silla, todo, juntando todo. Y empezaba a gotear. ¿Y sabe qué? No le dije nada. Fui, me paré, la plataforma, agarré el micrófono, algunos hermanos me miraban y me decían, ¿qué es hermano? ¿Por qué no voy a juntar la silla? ¿Qué sé yo? Yo era diácono anciano, ya no me acuerdo. Y agarré el micrófono y levanté la mano y dije, Señor, vos sos el dueño de todo, absolutamente todo. Si vos querés, podés llevarte esa tormenta por otro lado. Nada yo declaro, decreto que la tormenta, no, nada. Le pedí a Dios de esa manera y ¿sabe qué? Se empezó a ir todo. Y se apareció el sol. Después el hermano me miró, ¡wow! Mirá el hermano Juan, Pero no es una cuestión, te digo, dos cosas. Yo no sé por qué, si el pastor sintió de mandar, o no sé, o ya no me quería y me mandó ahí me mandó al muere, por decirlo así, pero yo obedecí, igual. Primero por amor a Dios, ¿no? Y después porque estaba bajo esa autoridad. Y fui y lo hice. Y pasó eso. Le digo, yo no quería saber nada. Pero bueno, tenía la excusa de que si las cosas funcionaban mal, el pastor me mandó. ¿O no? Tenía la excusa, ¿no? Por lo menos. Gloria a Dios. Pero, sin embargo, Dios me sorprendió. Y bueno, y algunos estaban acá, en esa reunión. Fue una cosa, ¿no? Hoy nosotros a veces miramos el pronóstico y ya decimos, bueno, suspendemos la reunión. Pero bueno, son cosas que se dan. Pero quería que entiendan esto de la obediencia, ¿sí? De la obediencia. En este caso, estos muchachos obedecieron y mientras lo hacían, se sanaron. ¿Y sabe cuántas veces vienen personas que, no sé, estaban con alguna enfermedad, empezaron a servir y mientras servían el Señor los sanó? Eso también. Lo he visto, pero siempre, repetidas veces. ¿Cuándo dicen gloria a Dios todavía? Luego, dice la palabra, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No sé cómo sería, ¿no? Capaz que iban corriendo, no sé cómo irían. Y habrá visto que la mano no sé si le habrá sanado, no sé cómo, yo trato de imaginarme las situaciones, ¿no? Porque dice que, y mientras iba, vio que se sanó y no llegó a los sacerdotes, se dio vuelta y volvió. Ya directamente a darle gracias a Jesús, dice, glorificando a Dios y glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Qué importante, ¿no? También. Acá estamos en otra parte, ser agradecidos. Ser agradecidos con Dios por la obra que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué cosa importante es eso, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos y no le agradecemos al Señor todo lo que le tendríamos que dar gracias. Yo por eso todos los días le digo, Señor, gracias por tu misericordia sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre mi familia, sobre mis hijos.
Gracias, ser agradecido, sea cual sea la circunstancia, porque digo, en un momento, como digo, hay momentos malos, hay momentos buenos, bueno, mientras estemos acá en la tierra, hermano, va a ser así. ¿Cuántos saben? No paramos de sufrir, como dicen. Hay cosas que nos van a tocar vivir y pasar. Pero ser agradecido, ¿no? Y eso dice que le agradeció, se postró en tierra, y vemos que también, ¿no? De alguna manera, el agradecer a Dios, ¿sí? También es una acción. ¿Cuántos saben? Hay palabras que dicen con acción de gracia, ¿no? Muchas veces se interpreta gracias como decir, bueno, gracias, sí, ya está. Señor, te doy las gracias. No, tiene que ver con acción también, ¿no? Por eso, de vuelta, hermano, si somos agradecidos, deberíamos ser personas que actuemos de acuerdo a nuestro agradecimiento para con Dios. Y bueno, justamente, una forma de agradecer a Dios, ¿qué es? Decirle que está al lado tuyo, ¿por qué estás acá hoy? ¿Qué te dijeron? Contame porque no escuché. ¿Porque estás agradecida? ¿Porque estás agradecido a Dios? ¿Por qué venimos a adorarle? Porque estamos agradecidos con Dios por su misericordia. Porque nos perdonó, limpió nuestra lepra espiritual. Siempre digo esto, tenemos motivos reales y concretos, hermanos, para poder adorar y agradecer a Dios todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto están entendiendo? Y el agradecimiento es una acción de gracias, es una acción, ¿sí? No es algo estático nada más o una palabra. Son acciones, ¿sí? Acciones. Y este hombre, ¿qué hizo? Volvió, ¿sí? Y dio gracias. Dice, y este era samaritano, ¿no? Y algunos dirán por ahí, bueno, pero el Señor conoce, ¿no? Esta frase también muy evangélica. El Señor conoce, el Señor conoce, el Señor conoce. ¿Y qué conocía a Jesús y qué dijo Jesús acá? A ver. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, ¿no? Y bueno, y lo exaltó justamente porque los samaritanos, los judíos, los detestaban a los samaritanos, los consideraban inmundos, no se querían compartir con ellos, ni se querían juntar con ellos. Pero sin embargo, este samaritano fue el que agradeció a Dios y Jesús lo levantó de vuelta. Jesús lo volvía loco, hermano, al judío con esto. Por eso también contó la parábola del buen samaritano. Pasaron montones de judíos, montones del pueblo de Dios que no atendían al herido, y viene el buen samaritano y lo llevó a un lugar, lo ayudó, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que entender que debemos tener agradecimiento para con Dios. Y cuando decimos agradecimiento para con Dios, esa acción debe llevarse a cabo ¿dónde? Dentro de la iglesia de Cristo. ¿Dónde agradecemos al Señor? Con acciones de gracia. Acciones. Y también ser agradecido con la misma iglesia. Con los hermanos que oraron por tu vida, los hermanos que te ayudaron, etcétera, etcétera, que te predicaron. Está bueno. Ser agradecido en todo momento, en todo tiempo. Yo creo que acá vemos que Jesús reclamó esa falta de agradecimiento de los otros 9. Es más, parece que nunca más volvieron porque esto. No dice que después de los 9 se dieron cuenta, después que fueron se ve que se borraron. Por eso pensaba, ¿no? Qué bueno que así como buscamos a Dios en momentos difíciles y críticos de nuestras vidas, la mayoría de nosotros, que podamos buscarle cuando estemos sanos, bien, para agradecerle constantemente, no solamente con palabras, sino con acciones de gracia. ¿Cuánto puede darle gracias al Señor? ¿O tienen motivo para agradecer al Señor? Bueno, el Señor quiere acciones, y en este caso, porque lo dice, no hubo quien volviese, sino este extranjero, este samaritano. Así que podamos mirar a nuestras vidas y que realmente podamos dar frutos y ser agradecidos por Dios y por la iglesia. Que realmente podamos, sí, que disfrutemos de los nutrientes de la iglesia, pero que también demos fruto, las dos cosas. ¿Sí? Hay un tiempo para todo. Amén. Hay un tiempo para todo, porque obviamente cuando recién nacemos en Cristo, ¿no? Somos bebés, necesitamos ser alimentados justamente, y somos alimentados con los nutrientes. Muchos crecieron acá fortalecidos por los nutrientes que recibieron de la iglesia, porque fueron bebés espirituales.
Pero a medida que vamos creciendo, tenemos que empezar también a colaborar. ¿Amén? Esto es lo mismo que en las casas, ¿sí? Yo siempre digo a mis hijos, a medida que van creciendo, bueno, tienen que hacer cierta tarea en casa. Cuando eran bebés no podían hacer nada. Pero a medida que iban creciendo, bueno, ya empezaban a colaborar en alguna tarea en la casa, sea lavar plato, hacer las camas, barrer. Algunos ya los más grandes a cocinar. Y está hablando de todo, los varones incluidos. Después ya, a medida que van creciendo, otro tipo de cosas. Después ya empezaron a trabajar. Bueno, pero también hacían alguna colaboración, si no estaban, alguna colaboración económica. O incluso a la noche, el que estaba trabajando afuera lavaba los platos. Se lo dejaban para la noche. Y así. Pero digo, diferentes tareas, pero todos debemos dar frutos. Son acciones, hermanos, ¿sí? Por eso, gracias. El agradecimiento debe ser con acciones también. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar haciendo una última oración y dándole gracias al Señor. Aleluya. Apartando tiempo para Él. Apartar tiempo de la oración también es una forma para orar, para meditar la palabra. También es una acción. Y mientras lo sé, el Señor te va a sorprender. ¿Sí? Como digo siempre y cada tanto también, repito, tenemos que ver en qué invertimos nuestro tiempo. ¿Qué hacemos? Que podamos vivir un evangelio integral. Aleluya. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, invocamos tu nombre una vez más en esta noche ya. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros como la tuviste de esos 10 leprosos, Señor. Por eso tenemos motivos para adorarte, para darte gracias. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder poner nuestra fe en marcha y que se active, que podamos accionar de acuerdo también a nuestro agradecimiento hacia ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a dar frutos dentro de tu obra. Señor, te damos gracias porque entendemos de que estando dentro de tu iglesia tenemos nutrientes que nos alimentan el espíritu, el alma constantemente. Señor, que podamos, si hasta acá no hemos dado fruto, que podamos hacerlo en el tiempo que viene. Señor, que nos ayudes a entender, a comprender que mientras obedecemos a tu palabra, tú puedes obrar cosas tremendas en nuestras vidas, que nos puedes sorprender. Aleluya. Pero que cuando recibamos esas bendiciones, Señor, no nos olvidemos de ti. Que no te busquemos solamente cuando tengamos necesidad o estemos pasando mal, sino que podamos buscarte en los mejores momentos también. Que podamos apartar ese tiempo en oración y meditación de tu palabra para no confundirnos, para no ser arrastrados por las corrientes de este mundo. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por haber tomado nuestro lugar en la cruz, por haber sanado nuestra lepra, por habernos perdonado y por perdonarnos cada día. Gracias, Señor Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti. En el nombre poderoso de Jesucristo.